¿Alguna vez has conseguido algo que deseabas muchísimo y aún así sentiste un vacío extraño después? Muchas veces pensamos que cuando logremos cierta meta, cierto sueño o cierta etapa de la vida, por fin vamos a sentirnos felices y satisfechos. Pero la realidad es que muchísimas parejas terminan frustradas porque la vida que imaginaron no se siente como esperaban. Y lo peligroso es que esa frustración empieza a afectar la relación, porque cuando los sueños no se cumplen, aparece el resentimiento, pero cuando sí se cumplen y aún así no nos sentimos satisfechos, aparece algo todavía más confuso. Empiezas a preguntarte por qué sigues sintiéndote vacío si se supone que ya tienes lo que querías. Y esta película nos confrontó muchísimo porque habla precisamente de eso, de expectativas, decisiones, deseos, frustraciones y de cómo muchas veces perseguimos una idea de felicidad que termina desgastando la relación sin que nos demos cuenta. Así que hoy vamos a analizar la película Pequeñas Casualidades, una película espectacular, para hablar de cómo los deseos no cumplidos y las expectativas irreales pueden afectar profundamente una relación y compartirles tres herramientas prácticas para enfrentar juntos la frustración sin destruir el matrimonio. Hola, bienvenidos a Amor en Construcción. Somos Nacho y Mari, coaches y consejeros de pareja, y en Amor en Construcción usamos películas, historias y experiencias reales para ayudarte a construir relaciones más sanas, más profundas y duraderas. Y hoy queremos conversar sobre Pequeñas Casualidades, una película espectacular que vimos hace mucho tiempo, que nos gustó muchísimo porque te hace pensar en todas las decisiones, sueños, caminos que imaginamos y que hubiese pasado, sí. Sí, buenísima, de verdad que sí. Y algo que a nosotros como nos confrontó mucho es cómo la película muestra que muchas veces las personas viven persiguiendo expectativas que terminan poniendo demasiado peso sobre la relación. Quiero darte un contexto de esta película. La película sigue la vida de Julia mientras reflexiona sobre diferentes posibilidades, decisiones, caminos que pudieron cambiar completamente toda su historia. Y algo súper fuerte es que constantemente te hace pensar si realmente una decisión diferente habría garantizado una vida más feliz. Pero sentimos que eso pasa muchísimo en las relaciones. Muchas veces pensamos cuando tengamos más dinero, cuando logremos esta meta, cuando cambiemos esto, cuando tengamos hijos, cuando los hijos crezcan y entonces así vamos, y cuando logremos eso vamos a ser felices. Sí, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento eh, que pensamos y en cualquier situación, ¿no? No es nada más a nivel de pareja, sino, bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiese elegido otra cosa? ¿Qué hubiese pasado si eh, no hubiese estudiado otra carrera? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese hecho este viaje? ¿O si hubiese tenido la valentía de tomar esta decisión? O no hubiese dicho eso y las cosas ahora serían diferentes. O bueno, específicamente de parejas, ¿no? ¿Cuántas parejas no piensan, bueno, qué hubiese pasado si no me hubiese casado contigo? La película muestra algo interesante porque refleja muy bien qué hubiese pasado si se me hubiese olvidado algo, si me hubiese tropezado con algo O con o alguien. con alguien y eso me hubiese impedido llegar a tomar un bus o hacer alguna cosa o simplemente encontrarme con la persona en esa fila o algo así, ¿no? Entonces, siempre yo creo que fantaseamos con eso en algún momento. Sí, total. ¿Qué hubiese pasado si? ¿No? Y ahí están las expectativas también. Pero yo te tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando una relación empieza a depender solamente de las expectativas futuras para ser feliz? Imagínate, creo que la pareja empieza a vivir persiguiendo una versión idealizada de la vida, como si la felicidad siempre estuviera en el próximo logro. Cuando logremos esto nos va a ir mejor, algo de lo que tú más o menos hablas ahorita, cuando tengamos más estabilidad
O sea, siempre esperando que algo cambie para que realmente yo pueda sentirme feliz. Entonces nunca vas a terminar disfrutando el presente, y creo que una de las cosas que nos ayudan a disfrutar el presente definitivamente es la gratitud. Dar gracias por lo que tienes y por lo que vas o por lo que quisieras recibir, ¿no? Un poco llamando esas cosas que no tenemos ahorita, pero que quisiéramos tener o que anhelamos o que creemos que las vamos a tener porque estamos trabajando en pro de conseguir una casa, estamos planificando tener un hijo, estamos planificando comprar un carro, o sea, dar gracias por el hoy, aunque no esté todavía en el mañana, pero dando gracias y planificando en pro disfrutando el proceso. Tú también hablas mucho de eso, de disfrutar el camino, disfrutar el proceso, aunque mi realidad no sea esa realidad ideal que espero, que sueño, ¿no? Yo creo que parte del problema es que mientras esperamos esa próxima etapa, dejamos de valorar verdaderamente las relaciones que tenemos hoy. La pareja entonces entra en un modo supervivencia. Se pierde la gratitud, la relación empieza a sentirse pesada, nunca parece suficiente. Lo que decías, queremos el final, pero no disfrutamos el proceso. Entonces, ¿por qué los deseos no cumplidos, esos deseos, esas idealizaciones generan como tanta frustración dentro del matrimonio? Creo que porque muchas veces ponemos demasiada carga emocional sobre ciertos sueños y cuando no se cumplen, sentimos que la vida o incluso la relación quedó debiéndonos algo. Aparece resentimiento, la pareja empieza a frustrarse porque traíamos cosas que queríamos que se cumplieran, pero al final no se cumplieron. Como las expectativas, ¿no? Creo que ese es todo un tema, las falsas expectativas o las buenas expectativas, pero que no comunicamos y al final pues no se cumplen, generan una carga dentro del matrimonio. Entonces lo importante es poder comunicar esas expectativas para que esa frustración no se convierta en una carga emocional. Pero queremos preguntarles algo. ¿Alguna vez consiguieron algo que pensaban que los haría felices y después sintieron que no era tan satisfactorio realmente como pensaban? Por favor, déjalo en los comentarios, escríbenos en tus comentarios y en los comentarios del video escríbelo ahí, lo vamos a leer, lo vamos a responder y queremos compartir contigo algunas cosas en cuanto a eso. Dale like, suscríbete, comparte estos videos, es súper sencillo, pero para el proyecto que estamos llevando a cabo sería de tremenda bendición. Creemos que muchísimas personas viven persiguiendo expectativas que nunca terminan llenándolas. Realmente. ¿Qué pasa entonces cuando los sueños sí se cumplen, pero la felicidad no llega como lo esperábamos? Eso es complicado. Creo que ahí aparece una frustración todavía más difícil de entender porque ya no puedes culpar a la falta de oportunidades o a las circunstancias, sino que, bueno, parece un vacío emocional porque tú dices como, bueno, pero ya logré esto y todavía no me siento completamente feliz. Entonces es cuando pierdes la capacidad de disfrutar esos pequeños logros que también hablamos, ¿no? La capacidad de disfrutar el proceso y el decir, bueno, ya lo logré, ya lo tengo. Tampoco era esto lo que yo creía que me iba a hacer feliz. La película plantea algo bien interesante porque en cada una de esas historias, cada una de las líneas de tiempo que se desarrollan, prácticamente, por lo menos en dos, ella alcanza el éxito. Pero en una, donde fue directamente al éxito, sin esperar, sin detenerse pues, por más nada, que hay mucha gente que habla acerca de eso, ¿no? Tienes que el plan A, tienes que seguir, no importa si dejas a familia atrás, no importa si dejas todo lo que tú quieras atrás, no importa, tienes que llegar al éxito. Hay una de las líneas de tiempo donde ella hace eso, llega a eso, pero llega tan frustrada, tan amargada, tan triste,
que no lo disfruta. Tiene que encontrarse, tiene que devolverse a su línea, a encontrarse con las personas originales de esa línea de tiempo para poder entonces empezar a vivir una nueva vida con éxito, con su éxito ya fundamentado, pero emocionalmente tuvo que regresar al principio de la línea para poder vivir feliz con ese éxito. Y creo que a veces nos pasa así. Nos enfocamos tanto en la meta, en tener algo por que presumir o que lograr y decir, bueno, lo logré más que cualquier otro en mi familia, cualquier otra persona, sí lo logré, pero ¿a qué precio? ¿Okay? Lo dejamos todo en el camino. Y eso es súper importante porque nada vale si nosotros llegamos a la cima, pero llegamos solos, no hay nadie que nos pueda tomar la foto y terminamos tomándonos una selfie ahí en la cima. No es tan divertido como llegar juntos. Pero queremos compartir unas soluciones prácticas con ustedes. Y algo muy valioso que deja esta película es que las parejas necesitan aprender a enfrentar juntas la frustración y las expectativas en lugar de dejar que eso los separe. Entonces la solución número 1 es hablar abiertamente de las expectativas, lo que le decíamos ahorita. La primera herramienta es dejar de asumir lo que el otro espera de la vida y empezar a hablarlo claramente, ¿no? Hablar sobre las metas reales, conversar sobre las frustraciones sin atacar, expresar miedos y mis expectativas, lo que yo espero de eso, y entender qué necesita el otro emocionalmente de mí, ¿no? Creo que la comunicación y contarnos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que soñamos es clave. Yo recuerdo, nosotros, bueno, les hemos contado, tenemos 18 años de casados y 2 y medio de novios. Para cuando se está haciendo este video tenemos 18. Exactamente, en el 2026. Quizás nos inviten a algún lado y ya no nos vemos así tan jóvenes y tersos. Y cuando estábamos recién casados, yo sentía que Nacho tenía que saber lo que yo estaba pensando, tenía que entender lo que yo estaba sintiendo, tenía que saber los antojos que yo quería cuando estaba embarazada del primer bebé. O sea, yo pensaba que él tenía como una bolita mágica o que tenía el superpoder de leerme la mente, o realmente yo decía, él me conoce, o sea, él me tiene que conocer, él sabe lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y bueno, eso es una historia un poco larga que tenemos que hacer un episodio de esa historia completamente. Pero bueno, estuvimos en terapia con un amigo que queremos mucho, ¿verdad? Y profesional, experto, psicólogo, y bueno, y estuvimos con él y yo le decía, es que él tiene que saber lo que yo necesito, él tiene que saber. Y nunca se me olvida, él me dijo, ¿qué? Él no tiene que saber, tú se lo tienes que decir. Y desde ese día yo dije, ¡oh! Yo pensé que él me iba a apoyar, iba a decir, Nacho, sí, tú tienes que saber lo que desea tu esposa, tú tienes que estar pendiente, tú tienes que estar más atento. Pero en realidad yo fui la que cambié mi manera de pensar y mi manera de comunicarme y no decir, él debería saber que yo quiero una limonada en frappé en este momento. Claro, porque en la universidad uno tiene unos cuantos semestres de aprende a leer el cerebro de tu esposo, aprende a leer qué es lo que está pensando para que te vaya bien en la vida. En esa, a mí, salí muy mal. La segunda solución, aprende a disfrutar la etapa actual de tu vida. Eso es importantísimo. Lo estábamos hablando hace rato. A veces pensamos tanto en el futuro, en qué queremos alcanzar, en qué cosas necesitamos para el futuro, que nos perdemos totalmente del presente. Necesitamos agradecer en el presente, vivir en el presente, pero avanzar hacia el futuro, pero disfrutarlo y darle gracias en este presente. Que tienes que dejarlo que ruede, cortar ahí, para uno. Quedan 5 minutos, 5 segundos, 5% de batería. Bueno, finalmente una tercera solución es enfrentar la frustración como equipo.
¿sí? Ok. Como lo que somos realmente, lo que deberíamos ser. Esta herramienta es entender que la frustración no tiene que convertirnos en enemigos. Tenemos que escucharnos antes de reaccionar, no descargar la frustración sobre el otro, buscar soluciones, recordar que estamos luchando juntos, que es los dos contra una situación, que es los dos tratando de alcanzar el otro. Yo algo que te decía, o te llegué a decir en algún momento, hace años también, era como, mira quién te lo está diciendo. Yo decía, ¿por qué se molesta o por qué se pone bravo? Sí, o sea, mira quién te lo está diciendo, soy yo, no es alguien externo, es alguien que, o sea, que te ama como nadie en el mundo, ¿verdad? Y quiere lo mejor para ti. Entonces yo como que me frustraba al principio y igual, viceversa, ¿no? Entonces como mirarnos realmente como dos personas que nos amamos, como bueno, si él me lo está diciendo es porque me ama realmente y porque sabe que a medida que yo estoy bien, los dos vamos a estar bien. Porque una relación sana no es en la que nunca se enfrentan frustraciones, es en la que se aprende a atravesarla sin destruirse. Tal vez hoy no necesitan una vida perfecta para volver a sentirse conectados. Tal vez necesitan o necesitamos dejar de poner toda su esperanza o nuestra esperanza en el próximo logro y empezar a construir la felicidad en lo que ya tenemos. Porque muchas veces el problema no es la falta de sueños, es esperar que esos sueños llenen cosas que solo pueden construirse desde adentro de la relación. Y ojalá esta conversación les recuerde que una pareja sana no se construye solamente alcanzando metas, sino aprendiendo a caminar juntos, incluso en medio de las frustraciones de la vida. Y se sienten que las expectativas, la frustración o el desgaste emocional están afectando su relación, queremos decirles que no están solos. Acompañar a parejas es parte de lo que hacemos, así que si quieren tener una sesión de consejería con nosotros, pueden escribirnos al Instagram de Amor en Construcción o dejar un comentario aquí y nos estaremos contactando con ustedes. Nos encantaría caminar junto con ustedes en ese proceso de avanzar juntos en su relación. Porque el amor no se mantiene solo. Se construye.